La doctora Cedeño será mi compañera de fórmula como vicepresidenta de la República Dominicana. Margarita Cedeño, ex de Fernández, y Danilo Medina han quedado enemiguitos que no se hablan. Bueno, en octubre de 2022, cuando hicieron la consulta nacional que ganó Abel, Danilo y Margarita quedaron enemigos. Pero luego de unas mediaciones de Armando García, se limaron un poco las asperezas. No es que su relación volvió a la normalidad, ni a su posición anterior, sino que ya conversaban, ya Margarita asistía a algunas de las reuniones del comité político y hasta establecieron algunas llamadas telefónicas. Después de ahí, hasta se le asignó un rol en la campaña, como enlace político en el este del país, pero ahora resulta que quedaron enemigos otra vez, por algo mucho más grave aún. La doña está muy sensible y parece que ahora es que está conociendo al verdadero Danilo Medina. Para los que no saben, Leonel nunca quiso que Margarita se involucrara en la política mientras fue su esposa, porque en verdad Leonel, a pesar de ser criado por una mujer que hacía el papel de papá y mamá, pero Leonel no cree en las mujeres. Fue presidente 3 veces y las 3 llevó hombres como vice. Ahora también iba a llevar a un hombre. Supuestamente Leonel estaba detrás de Luis Miguel Bonetti, quien ya fue su ministro de la Presidencia y de Industria y Comercio, y quien es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Al parecer, este reconocido empresario del grupo Bonetti no aceptó la propuesta, tal vez por todos los compromisos empresariales que tiene. Pero me dicen que Leonel estaba muy interesado en que este fuera su vice, porque eso lo comprometería más con su campaña y lo obligaría a salir en busca de grandes cantidades de dinero a través de sus otros amiguitos empresarios nacionales e internacionales. Lo de elegir a Ingrid Mendoza fue una decisión con la que el propio Leonel no estaba muy de acuerdo. Como el empresario de la familia Bonetti no aceptó, Leonel y su equipo querían llevar a un hombre o una mujer que fuera de Santiago. Como Leonel es capitaleño, es buena idea complementarse con un vice del Cibao para así atraer y conquistar con mayor facilidad a los votantes de esa región. Pero al final se decidieron por Ingrid Mendoza, viuda de Reinaldo Pared Pérez, quien se quitó la vida en Juan Dolio mientras se encontraba solo con Ingrid en una villa. Ingrid acusó a Danilo Medina de no apoyar a su marido en sus aspiraciones presidenciales. Reinaldo era un hombre de Leonel Fernández. Fue regidor en el 94, diputado en el 98, senador del distrito del 2006 al 2020, presidente del Senado y secretario general del PLD hasta que quiso por Leonel. Lamentablemente se quitó la vida por muchísimos factores que lo llevaron a una depresión profunda irreversible. El factor principal fue un cáncer en el esófago que lo estaba consumiendo. El segundo factor fue el hecho de que su partido perdió las elecciones y que él se encontraba con la mente ociosa. Ya no era senador, ya no era presidente del Senado y no se sentía cómodo consigo mismo. Otro de los factores fue que supuestamente él se había enterado que el Ministerio Público lo había incluido en un expediente de corrupción y sería uno de los primeros en ser apresados por Jenny Berenice en el nuevo gobierno del cambio. Porque aunque a él lo chancearon con el caso de Odebrecht,
precisamente por ser del PLD, pero esta vez le iban a dar para destruirlo políticamente, personalmente y económicamente. Entonces, todos estos factores de desgracia acumulados hicieron que Reinaldo se quitara la vida, que de hecho ya lo había intentado varias veces. El caso es que Leonel, como líder, nunca ha creído en la mujer. Leonel era profesor de Margarita Cedeño en la UAS, luego fueron grandes amigos, más tarde trabajaron juntos en un estudio legal y al pasar el tiempo, la diseñadora Margarita Gómez, esposa del general Florentino y Florentino, fue la que le sirvió de maipiola a Margarita, su tocaya, para hacer que Leonel se casara con ella. Se casaron en 2003, pero trabajaron juntos desde el 1992. Y Leonel nunca quiso que ella se involucrara con él en la política. Fue Danilo Medina que la fue introduciendo poco a poco en labores del gobierno, y fue Danilo quien la instruyó en los trabajos del despacho de la primera dama, porque a Leonel nunca le interesó que ella se involucrara en nada que tuviera que ver con el gobierno o que tuviera que ver con política. Más adelante, en 2012, Danilo le propuso a Margarita que fuera su vicepresidenta, pero cuando ella lo consultó con Leonel, él se opuso, porque sospechaba que entre estos dos crearían una alianza estratégica para luego desplazarlo, como de hecho así ocurrió. Siendo Margarita la esposa de Leonel, ella fue parte del complot en su contra en 2015, para que Leonel no fuera el candidato en 2016 y para que no fuera más presidente de este país. Y eso se lo agradecemos. Todos sabemos lo que le hizo Danilo a Leonel en 2015, que le trajo a Quirino, que le sometió a sus principales seguidores y financistas, como Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, y de Chepa se salvó Diandino Peña, aunque ahora le quieren meter mano por todo lo que se robó en el metro, en los túneles y en los elevados. En 2018, Danilo le propuso a Leonel llevar a Margarita como candidata presidencial para el 2020. Danilo está tratando de evitar un derramamiento de sangre entre los dos. Le está buscando la vuelta a la situación y quería que fuera Margarita la nueva presidente de la República para el 2020. Obviamente, ya Danilo sabía que Margarita era más de él que de Leonel, que sentía más admiración y tenía más lealtad hacia él que la que le tenía a Leonel, porque aunque Margarita y Leonel estuvieron casados y hasta tuvieron una niña, Yolanda América María Fernández Cedeño, ellos ya no sentían ningún amor, o más bien, Leonel no sentía ningún amor por Margarita, y de hecho, en el edificio Diandi 4, frente al Estadio Olímpico en el Naco, donde viven todavía en 2 apartamentos que les regaló Diandino Peña, pero que de seguro Diandino se lo cobró a usted y a mí esos 2 apartamentos. Desde el 2012 y hasta el sol de hoy, Margarita y Leonel viven separados en el mismo edificio, claro, pero separados. Margarita vive en el 4º piso y Leonel vive en el 5º piso. Lo que hacían era una pantalla de que eran esposos, de que vivían juntos, de que dormían juntos, pero todo fue un montaje publicitario para mantener una falsa imagen de amor y unidad hacia el pueblo. A pesar de Danilo haber insistido en múltiples ocasiones, a pesar de que a Margarita le interesaba inmensamente el reto, porque ya había sido primera dama por 8 años y vicepresidenta por 8 años más, era todo un reto interesante y emocionante para ella ser candidata presidencial del PLD hacia el 2020.
Además, era muy querida a lo interno de su partido y contaba con una amplia popularidad a nivel nacional. Pero por más que lucharon Danilo y Margarita por este propósito, Leonel se opuso. No quiso ni por el pájaro malo que Margarita fuera la candidata de su partido, con todas las posibilidades de ser la presidente del país, compitiendo contra Luis Abinader, porque en ese momento Luis apenas rondaba un 30% en la preferencia del electorado, mientras que Margarita, sin ser candidata, marcaba muy por encima de Luis, sobrepasaba el 40%. En esta situación, Leonel tenía dos sentimientos cruzados que le impedían apoyar a su esposa. Primero, el celo natural que tienen los hombres de que su mujer tenga más poder que ellos. En pocas palabras, el machismo de los hombres, que quiere impedir siempre que las mujeres se superen porque ellas están hechas para limpiar, cocinar y cuidar los muchachos. Segundo, Leonel presentía que Danilo y Margarita tenían una sociedad secreta en su contra y que apoyar a Margarita era lo mismo que apoyar a Danilo. Por estas dos razones, Leonel hizo hasta lo imposible para evitar que su esposa fuera hoy la presidenta de República Dominicana, porque quería ser él el candidato, por encima de Danilo y de quien sea, por varios pactos que firmó con el propio Danilo. Lo que pensó Danilo en ese entonces fue: si Leonel quiere ser presidente por cuarta vez, por encima de mi cabeza, yo que tengo el poder, ¿por qué no puedo ser yo presidente por tercera vez? Ese mismo año, en 2018, activó su plan reeleccionista. José Ramón Peralta compró 11 diputados del PRM a 20 millones de pesos cada uno para reformar la Constitución y así poder reelegirse. Leonel se opuso a la reforma constitucional, Abinader se opuso también, y los dos hicieron lo mismo en Estados Unidos para que frenaran a Danilo. Bueno, lo lograron. Un miércoles 10 de julio del 2019, a las 10 de la mañana, cuando todo estaba listo en el Congreso para reformar la Constitución, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó directamente a Danilo y le ordenó que parara esa reforma o las consecuencias serían catastróficas para él y para el país. Como patio trasero de los gringos que somos, a Danilo no le quedó de otra que llamar a Reinaldo y llamar a su hermana Lucía para que echaran atrás la reforma. Ahí solo ganaron los diputados del PRM que cobraron sus 20 millones alante y no los devolvieron. Al verse imposibilitado de aspirar, Danilo le propuso otra vez a Leonel que llevaran a Margarita como candidata de consenso sin hacer convención. Leonel dijo que no, que lo llevaran a él, pero Danilo se opuso y sugirió la convención. Leonel la aceptó porque entendía que iba de robo con cualquiera de los candidatos. Es aquí entonces que Danilo invirtió todos los recursos del Estado en Gonzalo Castillo para ganarle a Leonel, pero luego lo dejó solo en las elecciones presidenciales porque si Gonzalo ganaba, se convertiría en el nuevo líder del PLD y Danilo no quería perder su hegemonía en el partido. Obviamente, él no esperaba que le hicieran todo lo que le hizo Jenny Berenice y el Ministerio Público en el gobierno del cambio. Al ganarle Gonzalo, Leonel alegó que le robaron las elecciones y se fue del PLD. Se dejó oficialmente de Margarita y se la dejó a Danilo. Ahora en la convención que hizo el PLD en 2022 con Margarita, Abel y Domínguez Brito, Margarita estaba muy entusiasmada porque contaba con el apoyo total de Danilo
y se suponía que esa estructura la convertiría en la candidata presidencial para el 2024. Pero a Danilo no le convenía que Margarita ganara, y por debajo apoyó a Abel. Margarita se acuesta confiada en que ella será la ganadora. Cuando se despierta al otro día, se entera que no quedó ni siquiera en un segundo lugar, sino que quedó en un lejano tercer lugar, por debajo incluso de Domínguez Brito. Es ahí entonces que Margarita entiende que Danilo la traicionó, que Danilo no es amigo de nadie, que solo trabaja por sus propios intereses, y desde entonces quedaron enemigos. Bueno, ahora Abel le propuso a Margarita que fuera su candidata vicepresidencial, y Margarita le respondió que mientras Danilo controle ese partido, ella no aspirará a nada. Lo que ella no le dijo a Abel es que está negociando con el PRM y que ya se ha reunido con altos dirigentes de ese partido. Esta historia continuará. Discúlpeme, yo no sabía que esta asamblea era de Abel. Perdóneme.